En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, martes de la segunda semana del tiempo pascual, el Evangelio que vamos a meditar es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acá tenemos unas expresiones muy importantes. ¿Qué dice Jesús? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptan nuestro testimonio, no aceptan el testimonio de Él. Cuando Él se refiere de lo que hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, ¿a qué se está refiriendo Jesús? A lo que Jesús se refiere es a la creación, a lo que nosotros llamamos, ¿no?, en nuestro común lenguaje, cuando hablamos de las cosas que suceden, hablamos de la madre naturaleza, ¿no? Nuestros hermanos del Andes no dicen la madre naturaleza, ellos dicen la Pachamama. Cuando decimos, nos expresamos con el término la Pachamama o la madre naturaleza, en realidad a lo que estamos haciendo referencia es a la creación. Lo que pasa es que el término creación hace referencia a Dios. El término madre naturaleza, como que el hombre se apropia de la creación y le pone este nombre, ¿no? Hay un sentido de que el hombre es el dueño de la naturaleza y que la naturaleza tiene una existencia de ella misma. Que el hombre no quiere reconocer, en términos generales, todo lo que vivimos en la naturaleza es creación, ¿no? Y cuando hablamos del equilibrio ecológico, ¿a qué se refiere el equilibrio ecológico? Al equilibrio con el cual Dios creó el mundo, para que camine perfectamente, ¿no? Entonces acá Jesús nos está diciendo, bien claro, dicen, ¿no? Cuando hablamos de lo que hemos visto, damos testimonio. O sea, cuando hablamos de la madre naturaleza, de la Pachamama, ahí sí nos llenamos de argumentos. Pero cuando hablamos del cielo, ¿no?, el ser humano no tiene conocimiento, porque nadie ha podido entrar al cielo y ha ido ahí. Los científicos no tienen una fórmula, ¿no?, a ver, que creen un cohete para dirigirse al cielo y entrar al cielo, ver cómo es el cielo y regresar a la tierra. No es posible. La única persona que nos puede informar cómo es el cielo, o sea, quién es Dios, la Trinidad, el Creador, es Jesús, el Hijo de Dios, que como Él dice, ¿no?, porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, aquí el Evangelio nos presenta estas dos situaciones: la creación y el mundo del Creador. La creación la conocemos, pero nosotros no queremos hacer referencia al Creador, y por eso hablamos de la Pachamama
o de la madre naturaleza, ¿no? Primer error que tiene el hombre, ¿no? Y hablamos del Creador, o sea, cuando hablamos del Creador, ¿de qué estamos hablando? De la Santísima Trinidad, ¿no? Ahora, cuando Dios ha querido, ¿no? En la presencia de su Hijo Jesucristo, con toda la historia de la salvación que sabemos cómo es la forma como el Creador permite que el hombre tenga un contacto directo con Dios, que es en la persona de su Hijo. Conocías ya toda esa historia, no lo vamos a hablar ahora, ¿no? Nos tiene que lo que quiere Dios es decirnos a nosotros: esta creación, esta Pachamama, esta madre naturaleza, tienen ustedes que manejarla de esta forma. Y eso es lo que nos vino a decir Jesús. Y ya cuando hablamos acá de la Pachamama y la madre naturaleza, ¿a quién tenemos que incluir? Al hombre, ¿no? Ahora vamos a ver en la primera lectura cómo los primeros cristianos vivían de acuerdo a lo que les había enseñado Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Todos pensaban y sentían lo mismo. ¿Quiénes son el grupo de los creyentes que pensaban y sentían lo mismo? Los bautizados, los que se habían bautizado y creían en Cristo. Vamos a ir leyendo esto y voy a ir haciendo un paralelo con lo que estamos viviendo hoy día, porque la palabra de Dios no es una palabra poética, pues no, que la leemos mientras estamos en la iglesia, ya la entendemos todo, pero la palabra de Dios es una palabra que nos tiene que motivar, ¿no? Y ponerle en la práctica. Para eso vino Jesús, para que la creación funcione como quiere el Creador. Dice así: todos pensaban y sentían lo mismo. Estamos en un tiempo de elecciones. Por lo menos en el Perú hasta el siglo pasado, medio del siglo pasado, toda la población era católica. Toda la población era católica. Pero ¿todos pensaban lo mismo? ¿Todos tenían esa referencia a Dios, del amor al Dios y del amor al prójimo? Lo dejo entre preguntas nada más, yo no voy a dar la respuesta. Decían así: todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Lo poseían todo en común, o sea, había hoy día lo que llamamos el bien común, ¿no? Ya somos grupos sociales organizados, ¿no? Grupos, ya somos países, somos ciudades enteras, ¿no? Sabemos pensar en el bien común. Vamos a ver cómo pensaban los primeros cristianos en lo que es el bien común, ¿no? Y puedo afirmar que en esa época que estamos de elecciones, la mayoría de los postulantes se dicen cristianos, ¿ah? Se dicen cristianos, que son cristianos, pero para decirse que soy cristiano, tienes que conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. La ponen en práctica, se los dejo a su criterio. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. ¿Qué quiere decir dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor? Para nosotros, ¿qué significa eso hoy día? Que creemos en el Señor, que creemos en Dios, ¿no? Y si creemos en Dios, nuestros actos morales, nuestras actitudes, nuestra relación, tiene que ser forzosamente, tiene que estar forzosamente dirigida por nuestros principios morales cristianos, ¿no?
ya sean evangélicos, católicos, ¿no? Que es lo que la mayoría que vivimos aquí en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son los principios cristianos? Jesús lo resume en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Yo digo, nuestros candidatos, su trabajo lo hacen por amor a Dios y por amor al prójimo, o lo hacen por sus intereses personales. Y yo creo que la mayoría, ¿no?, lo hace por sus intereses personales, por sus intereses partidarios y para favorecer a su grupo de su partido. No creo que lo hagan por el bien común de la patria. Ahí sí lo puedo afirmar de una manera categórica. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad. Pucha, que ahora que la necesidad que estamos pasando ahora, la gente o se muere de COVID o se muere de hambre. Es la verdad. Pero no les importa a nadie. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según las necesidades de cada uno. Yo no estoy apoyando acá un gobierno teocrático, ¿eh? No. Lo que yo estoy diciendo es que si somos cristianos, si creemos en Dios, nuestros actos tienen que estar regidos, tienen que estar iluminados, orientados por nuestros principios morales cristianos, ¿no? Todo lo ponían en común según las necesidades de cada uno, ¿no? Por Dios, ahora tenemos las necesidades de las vacunas. El señor presidente, que van a llegar 800,000 vacunas. Señor, 800,000 vacunas frente a 30 millones de peruanos que somos, pues, ¿cuándo terminarán de vacunarnos? El año 30, cuando celebremos el tercer centenario de la República, si es que llegamos en este paso. José, a quien los apóstoles apellidaban Bernabé, que significa consolador, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles, ¿no? Acá nos está diciendo entonces que tanto autoridades como el pueblo tienen que pensar en el bien común de todos, ¿no? Lastimosamente hay que reconocer, ¿no?, de que nuestros gobiernos, aunque católicos se manifestaban y se golpean el techo, más es la experiencia que yo tengo de mis 77 años de vida, que los partidos políticos más interesados están interesados completamente en sus intereses propios, personales, y que usando los medios de comunicación, usando el poder que ellos tienen, ¿no?, manejan al pueblo para que trabajen para ellos, ¿no? Ojalá pues que este milenio que estamos comenzando, este tiempo que estamos viviendo, de pandemia, de elecciones, ¿no?, haga reflexionar a todas las personas y se dejen de pensar en sus propios intereses, ¿no? El Perú tiene riquezas de sobras, ¿no?, de sobras, pero tiene tanta riqueza que es ilógico, pues, que un porcentaje, pues, ¿qué será?, 80% de la población peruana, ¿no?, pasa hambre, pasa miseria, no tiene que comer, ¿no? Entonces, en el nombre del Señor, pues, yo pido a las personas que se sienten líderes, que sean líderes, pero que sean líderes cristianos, que tengan una moral de amar a Dios y de amor al prójimo. Y cuando digo amar a Dios, quiere decir de que dirigirse al Creador y tener confianza en que Dios ha creado este mundo y ha puesto ciertas normas, ¿no?, y que para eso vino el Hijo de Dios, para decirnos cómo hay que manejar las normas
de la creación, en tanto a la tierra, de la casa en que habitamos, como en cuanto a los hombres, cómo deben de relacionarse entre sí, ¿no? Que el Señor nos bendiga a todos, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, que dejemos de vivir esta época, este tiempo, dejemos ya el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿no? Para darnos a los demás, ¿no? Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Él es nuestro Salvador. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.